En este video veremos cómo México perdió más del 55% de su territorio a consecuencia de un conflicto entre nuestro país y nuestro vecino de las barras y las estrellas, el mismo que en la actualidad se conoce por el nombre de intervención estadounidense y que se dio entre 1846 y 1848. Y sí, sé que lo estás pensando, ¿cómo fue posible que en tan solo 2 años se perdiera más de la mitad de nuestro país? Pues eso te lo cuento en este video. Algunas de las causas que provocaron la pérdida del territorio fueron las intenciones expansionistas por parte de nuestro vecino del norte. Pero eso no fue todo. Hay que ser justos y mencionar que nuestro país estaba inmerso en el caos político, sobre todo desde que se consumó la independencia. Y evidentemente no podemos pasar desapercibida la cereza del pastel. Exactamente, también influyó que Texas se desprendiera de nuestro país para después anexarse a Estados Unidos. Pero para ese temita tenemos un video aquí en el canal para que si te interesa le eches un ojo cuando termines de ver este video. Después del año de 1845, las relaciones entre México y Estados Unidos iban a tensarse, a tal punto que comenzaría una guerra un año más tarde. Esto a consecuencia de que en ese año se había creado un tratado para que el país del norte anexara a la República de Texas. Esto provocó que los mexicanos rompieran las relaciones con el país vecino, y fue dentro de ese contexto que un hombre llamado James Polk mandó a otro hombre llamado John Slidell para intentar negociar. Sin embargo, cuando llegó el momento de que se escucharan sus demandas, salieron a flote las políticas expansionistas de Estados Unidos, las mismas que desde años atrás habían sido notorias cuando se le había hecho una oferta a México para comprarle los territorios de Texas, California y Nuevo México, aunque esta vez solamente habían mostrado interés por comprar California. Evidentemente, México no iba a hacer ningún acuerdo si esas eran las cartas sobre la mesa. Poco tiempo después, cuando James Polk había conseguido convertirse en el presidente, le dio la orden al general Zachary Taylor para que ocupara el 13 de enero de 1846 el territorio situado entre el río Nueces y el río Grande, aunque en nuestro país se le conoce como el río Bravo. Y fue a partir de este momento, y con los ánimos exaltados por parte de ambos bandos, que se dio el primer enfrentamiento entre ambos ejércitos, mismo que el presidente estadounidense utilizaría como excusa para pedirle al Congreso que generara una declaración de guerra con fecha del 13 de mayo de 1846. Según James Polk, los motivos por los que se le declaraba la guerra a México eran los siguientes. Número 1. No haber atendido una serie de reclamos por parte de los estadounidenses, mismos que ascendían a un total de casi 8.5 millones de dólares. Número 2. No haber intentado llegar a un acuerdo con John Slidell. Y número 3. México había comenzado los ataques en contra del ejército estadounidense. En vista de que la declaración de guerra había sido oficial, José Joaquín Herrera, presidente de México en aquella época, dio la orden de reunir a un grupo de hombres para hacerle frente al problema que se vendría pronto. Al frente de ellos estaría el general Mariano Paredes Arrillaga, quien tendría la comisión de enfrentar al general estadounidense Zachary Taylor. Sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, nuestro país era un caos desde el punto de vista político, y el general mexicano, en vez de prepararse para pelear contra los estadounidenses, tomó la decisión de dar un golpe de estado. Como era de esperarse, el general no iba a durar mucho tiempo en el poder, ya que poco tiempo después regresaría Antonio López de Santa Anna al poder, a pesar de que éste se encontraba exiliado. Aunque también este personaje, tan conocido en la historia de nuestro país,
va a abandonar el cargo cuando se dé cuenta que todo está perdido, pero ya llegaremos a ese punto en un par de minutos. Por ahora, continuemos. Después de que el general Zachary Taylor había llegado hasta la orilla del río Bravo, comenzaron las hostilidades. Eso provocó que la población escapara, dejándole el camino libre para que éste, junto a su grupo de hombres, pudiera llegar hasta la ciudad de Matamoros y tomarla. Y fue en ese lugar donde planearían sus próximos movimientos. En líneas generales, podemos decir que Estados Unidos tenía claramente dos objetivos desde el comienzo de la intervención estadounidense. El primero de ellos, claramente influenciados y movidos por sus políticas expansionistas, tenía como objetivo ocupar y anexionar algunos territorios del norte de nuestro país, como lo fueron la Alta California y Nuevo México. Además, los estadounidenses también le habían echado un ojo a Chihuahua, aunque finalmente ese territorio no se lo quedarían. El objetivo número 2 que tenían los estadounidenses era conseguir que México terminara cediendo esos territorios a su país. Para ello, tendría que lograr hacer llegar a su ejército hasta el corazón de nuestro territorio. Ahora que entendemos que Estados Unidos tenía dos objetivos, desarrollaremos primeramente cómo fue el avance de los Estados Unidos por los territorios del norte que deseaban dominar. Primer objetivo: Alta California. En lo que respecta a California, tenemos que regresar un año al pasado para comprender qué estaba sucediendo en ese territorio. Bien, ya que estamos en 1845, a este lugar llegó un hombre llamado John C. Fremont, quien se encontraba en nuestro país por motivos de carácter científico. Sin embargo, cuando este hombre empezó a entrar en contacto con algunos colonos de origen estadounidense, él fue quien empezó a animarlos para que tomaran las armas y se separaran de México, tal y como lo habían hecho los tejanos, quienes por cierto también eran de origen estadounidense. El fuego que despertó ese hombre solamente se consumiría hasta que el territorio lograra separarse de nuestro país, declarándose como una república independiente el 14 de junio de 1846, ya dentro del contexto de la intervención estadounidense. A pesar de ello, la vida de esta república fue sumamente corta, ya que unos días después el nuevo territorio le cedía el poder al gobierno estadounidense, incorporándose así a ellos. Para cuando las autoridades mexicanas intentaron reaccionar, un militar estadounidense llamado John D. Sloat, junto con un grupo de marinos estadounidenses, arribaron la Alta California. Los defensores del territorio no pudieron hacer mucho, pues las tropas estadounidenses avanzaban rápidamente. Así fue como los defensores José Castro y Pío Pico terminaron huyendo del territorio el 10 de agosto de 1846 para evitar ser capturados por el enemigo. Como lo podemos ver, este territorio apenas fue capaz de mostrar una defensa de alrededor de 2 meses frente al ejército estadounidense. Tanto Castro como Pico pidieron ayuda a las autoridades mexicanas, pero fue en vano, ya que ésta no llegaría, y nuevamente fue el pueblo mexicano quien decidió levantarse en armas y luchar para defenderse. Sin embargo, a estas alturas de la historia, sabemos que ese intento por defenderse resultó en vano. Nuevo México. Para el caso del territorio de Nuevo México, Estados Unidos mandó a un coronel llamado Stephen Kearny, quien junto a un grupo de hombres entró al territorio el 2 de agosto de 1846, a pesar de que un reducido número de civiles y militares organizaron la defensa de algunos lugares en particular. No resultaron para nada relevantes esos intentos, ya que en líneas generales la población no se molestó en tomar las armas. En esencia, podemos decir que se encontraban cansados de la inestabilidad política del país.
Chihuahua. En el caso del actual estado de Chihuahua, este también había formado parte de los objetivos que tenía que controlar el ejército estadounidense. Inicialmente, se dieron algunos enfrentamientos dentro de ese territorio, aunque dichas disputas no se resolvieron con los mejores resultados para México. A pesar de ello, según fue evolucionando la guerra, los estadounidenses perdieron el interés por este lugar y las tropas que se encontraban allí partieron en dirección hacia Coahuila con la intención de adherirse a las filas del general Zachary Taylor. Segundo objetivo. En ese momento, Estados Unidos ya había acomodado parte de las piezas del tablero de ajedrez a su conveniencia, pero aún le faltaba dar la estocada final con la que conseguiría que Nuevo México y California se anexaran al territorio estadounidense. Para comprender cómo sucedió eso, debemos regresar hacia el noreste del país, específicamente hasta Matamoros, ya que allí se encontraba el general Taylor, y desde allí desarrollaremos el segundo objetivo que tenía Estados Unidos.